¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine. Son las 4:30 en punto y aquí arranca nuestro programa de hoy jueves y como tal abriremos con nuestra tertulia, a la que ya saben, nos gusta traer los temas que ustedes debaten en las sobremesas de sus casas, en el café con sus amigos o en las conversaciones habituales. Hoy vamos a hablar principalmente de dos temas. Bueno, sobre todo vamos a hablar de Semana Santa. No sé si ya tienen planes, no sé si saben lo que pueden hacer o no. De esas cuestiones hablaremos con nuestras tertulianas de esta tarde. De Semana Santa también hablaremos con Daniel Angulo, que nos va a traer la predicción detallada de cara a las próximas fiestas de Semana Santa, y también nos trae un poco de oxígeno, de aire y de naturaleza hasta el plató de 8 Magazine, porque nos trae diferentes fotografías tanto de la fauna y la flora de la provincia para que disfrutemos también de esa parte. Esto de la mano de Daniel Angulo. Antes estrenaremos un nuevo episodio de Bella Burgartis, el número 9. Hoy dedicado a las vidrieras medievales que quedan en la catedral. Consultamos, como siempre, en Bella Burgartis con una gran experta, con la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Burgos, Pilar Alonso, pero además haremos un recorrido muy peculiar, como nos tiene acostumbrados Jesús Toledano. Hablaremos también de educación, porque nos van a visitar los directores de dos centros educativos que se han unido junto al resto de colegios diocesanos a Educainova. Se trata, sobre todo, de implementar en las aulas nuevas técnicas educativas. Nuestra tertuliana Sonia, que me está escuchando, seguro que sabe mucho de estos temas, pero hoy no le vamos a preguntar sobre eso. Y vamos a estar en Poza de la Sal con Gerardo de Mateo. ¿Qué les parece el menú? Pueden seguirlo en directo aquí en la 8 Burgos desde ahora y hasta las 6 en streaming, en el mismo horario a través de nuestra página web. Y a partir de ahí, pues cuando quieran, en las redifusiones que realizamos en esta casa o en nuestros perfiles de redes sociales, donde ustedes prefieran. Comenzamos con nuestra tertulia. Grupo Tudanca les ofrece esta sección. Sonia Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te saludo rápido porque ya te he mencionado. Gracias. Porque siempre que hablo de temas de educación, una de mis referentes es Sonia. Ustedes saben que es una experta en esos asuntos, y además hoy, porque quiero agradecerte especialmente que nos acompañes en la tertulia de esta tarde. Nosotras sabemos por qué. Además, me acompaña Tania Condado. Buenas tardes, Tania. Bienvenida. Buenas tardes, Eneca. A la que también le doy las gracias, gracias. pero en la misma medida, además que a Sonia. No sé si teníais planes para Semana Santa o como ya no hacemos planes nunca, pues nada, ¿no, Sonia? No, de momento no había planes, ¿no? Y yo creo que ahora con lo que están anunciando, con las posibilidades que están anunciando, yo creo que todavía menos, ¿no? Tania, tú que eres la viajera de esta tertulia, ¿cómo la te viajera la Semana Santa? Hasta este último año, porque no he podido hacer nada. Pues la verdad es que se te quitan las ganas de planear nada, porque basta que planees algo para que no puedas hacerlo. Así que, como si no fuese Semana Santa, pues otra semana más. Aunque todavía pueden variar las condiciones, lo que sí podemos, de momento, es movernos por nuestra provincia, de momento también por toda la comunidad de Castilla y León, y con el cierre de establecimientos y de hostelería y comerciales a las 10 de la noche, aunque puede que ese horario se acorte. Ya veremos, les informaremos de todas esas cuestiones. Yo lo que quería abordar con vosotras, más que las diferencias con otras Semanas Santas y los momentos en los que hacíamos otras cosas, es la importancia que tiene entender bien las normas para poder cumplirlas, ¿no? Esto nos sirve en cualquier ámbito, pero en esta circunstancia de pandemia y de estado de alarma creo que especialmente. Y digo esto porque la mayoría de nosotros no podemos entender y no nos dan una explicación
convincente de momento de por qué, por ejemplo, un ciudadano alemán puede pasar las vacaciones de Semana Santa en Palma con su PCR correspondiente y nosotros no podemos cambiar de comunidad autónoma, ¿no, Sonia? Es un poco... Es que no tiene mucho sentido. Lo cierto es eso, que cuando hay una incoherencia, como este es el caso, pues yo creo que lleva más a la gente a intentar buscar esa rendija o ese resquicio para por qué puede venir una persona extranjera a nuestro aeropuerto de Barajas y disfrutar de unas estupendas vacaciones y nosotros no podemos movernos, ¿verdad? No es muy comprensible. La verdad que no entiendo muy bien cuál es el fundamento de esa norma. No sé si es por no movilizar a todo el mundo, no sé si es por porcentajes. Que tendrá una fundamentación, ¿no? Yo creo que cuando se legisla, creo que tendrá una fundamentación y la verdad que me gustaría que nuestro gobierno nos tratase como a seres adultos. Tiene más que ver, aunque no sea muy coherente, creo que tiene más que ver con la jurisdicción de hasta donde puedes legislar tú, ¿no? Y las fronteras internacionales son competencia europea, entonces hasta ahí... Pero claro, sigue siendo incoherente. Sigue siendo incoherente. Tania, sí. Sí, yo creo... Perdona. Yo creo, no te preocupes. Yo creo que la clave está en las PCRs y en los test de antígenos, porque si nos los pudiésemos hacer todo el mundo de cara a Semana Santa, no habría ningún problema en que fuésemos a ninguna parte, porque yo creo que en los países sí que nos dejan entrar si llevamos PCR y test de antígenos, siempre y cuando puedas llegar hasta el aeropuerto. Que si vives en la misma comunidad, estupenda, si no, no. Pero si pudiésemos hacer test a todo el mundo, yo creo que la Semana Santa podría ser igual que otros años, ¿no? Pero bueno, esto está ocurriendo especialmente en Semana Santa, porque es época de vacaciones, pero estamos viendo ciudadanos franceses, por ejemplo, en San Sebastián o en Madrid, desde hace ya varias semanas, ¿no? Pero van con la PCR hecha. Sí, por supuesto. No, todos los que vienen van con la PCR. Nosotros cuando salimos de Burgos no vamos con la PCR hecha. Y ahí es donde empiezan los problemas, que es que nos dan un poco la mano y nos cogemos el brazo entero, que nos reunimos con todo el mundo, nos quitamos la mascarilla. Bueno, estoy hablando en general, ¿eh? Yo no. Pero en general es lo que pasa. Y no, pero igual podría ser una opción, contemplar la opción de que si quieres salir de tu comunidad vayas con PCR negativa a otra comunidad. O si te vas a juntar con gente mayor o quieres hacer cosas. Claro, volvemos a un tema que planteamos hace algunas semanas, el de los pasaportes de vacunación o de haber pasado la enfermedad, que todavía no está bien regulada esa cuestión, pero bueno, sería la solución a todas estas circunstancias, pero mientras tanto, mientras la vacunación no sea general, mientras ese documento no esté operativo, pues igual tendríamos que... Yo creo que faltan infraestructuras para hacer test masivos. Por ejemplo, cara a Semana Santa, si se hubiese planteado de otra forma, si todos pasamos por un test, pues lo que he dicho yo antes, sería más fácil movernos de unos sitios a otros y no habría tanto riesgo. Pero yo creo que es imposible hacer test a todo el mundo en corto espacio de tiempo. Y no se hace por eso. Lo mismo que las vacunas, que si hubiésemos llegado hasta este punto con más número de población vacunada, pero claro, no puede ser. Donde no hay vacunas, no se puede ir más rápido. De todos modos, volvemos también, para mí el tema clave de este año, más que la pandemia, es el agotamiento que tenemos todos, ¿no? Y este tipo de situaciones lo agravan un poco más. No sé cómo lo veis en vuestro entorno. La situación es cada vez más frustrante en todos los sentidos, ¿verdad? Sí, hay un cansancio psicológico, yo creo que generalizado, en adultos, en niños, en todo tipo de población. Entonces, claro, resulta que llegan las vacaciones, ¿no? Que tienes 5 o 6 días para estar con tu familia y de repente te encuentras con que igual nos dejan hasta las 8 nada más. Entonces la verdad que es como otra vez, otra medida más. Ay, hasta las 8 no. Hasta las 8 no. De verdad, es que bueno, sí, es que estás cansado, estás harto. Sí. Una de las claves va a ser el tiempo, nos lo va a aclarar después Daniel Ángulo, que para eso es nuestro experto, y veremos cuánto podemos estar en la calle. Lo de las horas ya dependerá de otras personas. Bueno, este era el tema de portada, pero también quiero introducir otro tema en la tarde de hoy.
Y además lo traigo a la tertulia porque siempre decimos que esta tertulia lo que intenta es traer a la agenda de los medios de comunicación los temas que se debaten en la calle, ¿no? En casa, en el trabajo, en nuestros círculos, y por eso no hablamos casi nunca de temas políticos, sino de cuestiones relacionadas pues, con nuestra vida cotidiana, de la educación, de los grandes temas también. El que vamos a hablar hoy sí estaba en los medios de comunicación, desde luego, pero es el asunto del que todo el mundo habla. Me refiero, por supuesto, a la emisión y las posteriores reacciones del documental que protagoniza Rocío Carrasco, denunciando una situación de malos tratos que todavía está en proceso judicial. Yo no quiero hablar de ese caso en concreto, de los detalles que ya se han abordado mucho y además desde distintos ámbitos, sino de cómo la sociedad mira el maltrato en general, Hasta hace poco tiempo, esta señora, que es un personaje público que todos conocemos por su vida privada, tenía una imagen muy concreta y en los últimos tiempos estaba un poco señalada por no tener relación con sus hijos y porque la custodia pertenecía al padre. Esto ya se une con la tertulia de la semana pasada y los papeles, los roles maternales y paternales. Pero de pronto, después de que ha compartido su testimonio públicamente, ahora la visión general es la de una víctima. Yo no soy nadie para juzgar su caso. No estamos hablando de su caso en concreto, solo nos sirve de ejemplo para analizar cómo lo vemos como sociedad y qué rápido podemos cambiar de opinión. Sonia, seguramente porque no tenemos toda la información nunca. Porque no tenemos toda la información y porque al final se convierte en una especie de circo mediático en todos los ámbitos. Entonces es un tema que jamás abordaría desde esa perspectiva personalizándolo en esta señora, ¿no? Ni en esta señora ni en ninguna otra. Es un tema muy serio y yo creo que se ha convertido en una especie de espectáculo y eso me da una tristeza infinita. Independientemente de que las cosas no se hayan hecho bien, yo creo que está bien sacar ese tema en lo que es la sociedad, porque es la típica cosa que nunca te imaginas que le puede ocurrir a alguien cercano o a ti mismo. Entonces es como una forma de visibilizarlo y que la gente hable del tema, que sepa que existe, no sé, que nos demos cuenta de que está en nuestra sociedad y que tenemos que abordarlo, yo creo. Cómo se ha abordado es muy discutible, como decía Sonia, pero seguramente igual con un tema menos controvertido que el de los malos tratos, pero el hecho de tratarlo de forma masiva en un medio de comunicación y con ese tratamiento, podríamos poner otros ejemplos relacionados con otras cuestiones como, pues, no sé, el matrimonio homosexual, por ejemplo, ¿no? La diferencia en la percepción que se tiene una vez que un personaje público lo visibiliza, como decía Tania, y cómo cambia la lectura social de esa cuestión. ¿Creéis que esto tiene algo bueno, más allá del caso concreto? El hecho de que se trate en este tipo de programas que son masivos, ¿tiene alguna lectura positiva desde el punto de vista de que tomamos conciencia, a lo mejor colectivos que no se habían planteado esta cuestión? Yo creo que es que lo que ha sucedido es una visibilización como muy parcial de algo que es realmente que tiene un trasfondo muy muy profundo. Entonces no creo que sea algo que ayude, no creo. Igual alguien que sea más experta que yo en género igual puede decir que sí o puede aportar más datos, pero yo creo que realmente lo que hace falta es una educación de verdad en igualdad de género y invertir dinero en igualdad de género y en educación y en investigación y no en esta serie de programas. Igual alguien sí que se siente identificado cuando lo ve. Sí, seguro. Sí. Muchísima gente. gente. Yo echo de menos que se hubiese hablado de qué puede hacer esa gente, dónde puede acudir si siente que le pasa eso.
porque si tú lo estás viendo y dices, jo, pues es que este caso es igual que el mío, y das ese paso. Al final es una especie de empatía extraña, ¿no? Porque no sabes nada de lo que ha sucedido en realidad, ¿no? Estás escuchando, bueno, seguro que Miriam en esto podría aportar muchísimo más que yo, ¿no? Cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, hay dos posturas encontradas, ahí hay dos partes, se está condenando a la una y a la otra no, no sé, es una dinámica muy complicada. Que es parcial, es seguro, pero yo donde quería poner el foco no es en quién de las dos partes tiene razón, sino cómo juzga la sociedad en general a cada una de las partes, porque además ha hecho víctimas y verdugos a los dos en diferentes ocasiones, ¿no? Y eso, en este caso, que es una pareja pública, lo hemos seguido a través de los medios, pero ocurre también en la cotidianidad, en personas anónimas que seguramente se han sentido juzgadas y en la misma medida, y la dinámica es exactamente igual, ¿no, Sonia? Porque no tenemos toda la información. Igual ahí entonces lo que tendríamos que analizar es qué está sucediendo con los medios de comunicación, que dependiendo de diferentes intereses o de diferentes circunstancias, una persona es ensalzada o machacada, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué poder, ¿no? ¿Qué poder tienen? Y vuelvo a la educación, que al final es mi tema. ¿Y qué manipulables somos los ciudadanos? ¿Dónde está nuestra crítica? ¿Y dónde están los intereses de los espectadores? Claro, o sea, entonces, eso es lo que para mí merece también un análisis importantísimo, ¿no? Al final... Porque la propuesta es plural, ¿eh? Y yo ahí me siento aludida como medios de comunicación. La propuesta es plural. Uno puede elegir, afortunadamente, lo que ve. Hay muchas y variadas propuestas. Nosotras ofrecemos otra completamente diferente y la mayoría, la inmensa mayoría, sabe quién es Rocío Carrasco y lo que ha pasado, o sea, quiero decir que es muy seguido, sí, ¿no? Sí, Yo creo que a todo el mundo le gusta hablar y meter cizaña de lo que se supone que, por ejemplo, tiene que ser una buena madre, un estereotipo de buena madre. Una buena madre es la que da su vida por sus hijos, la que no piensa en ella, la que renuncia a su vida por el bien de los demás. Si ya empiezas a pensar un poquito en ti, yo creo que ya es cuando la sociedad te da un poquito la espalda y ya te empieza a criticar, que es lo que ha pasado, ¿no? Que en este caso no conozco muy bien la vida de esta persona, pero al salirse un poco de los estereotipos, como que la gente tiende más a criticar respecto a lo que ellos piensan que puede ser una buena madre, ¿no? Lo tenemos que dejar aquí, que cada uno a partir de ahora piense lo que quiera, bueno, a partir de ahora y desde el principio. Muchas gracias a las dos por habernos acompañado. El próximo jueves no nos veremos porque será Jueves Santo y estaréis de vacaciones. Espero que disfrutando mucho en las circunstancias que sea y un poco más de las 8, por lo menos hasta las 10, y volvemos a encontrarnos en un par de semanas, ¿de acuerdo? Tania, Perfecto. Sonia, muchas gracias. Gracias a ti, las Eneca. dos. Continuamos con, como es habitual también los jueves, con un nuevo episodio de Bella Burgardis. En esta ocasión, Jesús Toledano nos va a guiar por las vidrieras de la catedral. Este es un primer programa, habrá más dedicados a las vidrieras, porque hoy nos vamos a centrar solo en las vidrieras medievales. En este recorrido le acompaña toda una experta, la profesora de Historia de Arte de la Universidad de Burgos, Pilar Alonso, que es una experta en vidrieras, y vamos a aprender muchas cosas, no solo sobre las propias vidrieras medievales de la Catedral de Burgos, sino lo que supuso la fabricación y el tratamiento de las vidrieras de Burgos para el resto de las catedrales europeas. Este es el 9º episodio de Bella Burgardis. Todos los edificios religiosos tienen una orientación buscada. Lo fue así con las pirámides egipcias, con las hindús, en el mundo asiático y en el conjunto de civilizaciones de la antigüedad. El arquitecto y tratadista romano Marco Vitruvio
nos cuenta perfectamente cómo era esta ceremonia. En el lugar elegido se clavaba una estaca. A partir de ahí, aquellos hombres trazaban una gran circunferencia en torno a este elemento. Donde la sombra se proyectaba con menor longitud era el norte. Ya solo tenían que poner unas piedras y elegir todos los puntos cardinales. Ese lugar elegido era el Axis Mundo, el cenit. A partir de ahí se levantaría el edificio. El mundo cristiano busca una orientación, oriente y poniente. Siempre el hombre cristiano orará hacia oriente. En este lugar, en el norte, en la puerta de coronería, estaría siempre las tinieblas, lo oscuro. Esa importancia de la luz se transforma luego con el conjunto vitral, con las vidrieras, en una parte de doctrina católica que tiene que ver con todo lo que ocurre dentro de esta catedral. Vamos a conocerlo hoy de primera mano en Bella Burgartis. 8 Magazine, Bella Burgartis, toma 1. Felipe Bigarny fue el arquitecto total. Venido de la escuela de Borgoña, supo plasmar lo aprendido en la escuela francesa con el Renacimiento español que comenzaba en ese momento. ¡Corta, Desde luego corta! Que hay una niña ahí detrás. Pero otra vez la niña está aquí. ¡Corta, corta! Mira, si te parece, yo creo que te pones más o menos ahí porque a la que vienes de... Entro por la girola. Eso es, vienes por ahí y te pilla justo el ángulo del rosetón. Vale, y el cimborrio lo dejo a la izquierda. Eso es. Entonces, pero otra vez está la niña, está aquí. Es que alguien la retire, por favor. Hola, Hola, eres la niña que siempre sonríe. ¿y tú no sonríes? No puedo, no nos dejas grabar. Siéntate conmigo, tú también sonreirás cuando veas la luz. Pero, ¿eres real o eres otro espíritu del gótico? No, soy real, como la luz, como el vidrio. ¿Y cómo te llamas? Pilar. Bueno, pues ya la han visto ustedes caminando por la catedral. Estamos con la profesora Pilar Alonso Abad. Pilar es profesora, es licenciada en Filosofía y Letras en la especialidad de Geografía e Historia y en Humanidades, en la especialidad en este caso de Patrimonio Histórico. Es doctora en Humanidades con una tesis doctoral titulada Actividad Artística en el Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas y es profesora del área de Historia del Arte de la Universidad de Burgos, adscrita a las secciones en las cuales sobre todo desarrolla su especialidad en vidrio y patrimonio. Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, tengo que decir que a mí Pilar me parece una de las sonrisas de Burgos, una sonrisa franca, una sonrisa ufana. Solo la he visto una vez emocionada, que fue precisamente en la presentación de este libro, del cual vamos a hablar después. Y yo no sé, Pilar, si eso tiene que ver, esa sonrisa tuya, con esto, con un rosetón, con el vidrio, con una catedral. Sí, por supuesto. Tengo la suerte y la fortuna de poderme dedicar a algo que me ha gustado toda la vida y bueno, es un placer además con unos ejemplos, con un patrimonio vidriero como el que tenemos aquí en nuestra catedral. ¿Cuándo fue la primera, nuestra sección con la que empezamos siempre, cuándo fue la primera vez que crees que viniste a la Catedral de Burgos? Bueno, no lo recuerdo muy bien porque desde pequeña tanto mis padres como mis abuelos me trajeron aquí a la catedral y bueno, pues en diversas ceremonias, en festividades, sobre todo de las festividades más solemnes, en Semana Santa, en la ofrenda floral a la Virgen y bueno, pues tengo recuerdos impresionantes porque tanto con ellos como con mis padres, con mis abuelos, fui descubriendo cada uno de los espacios de la catedral, cada una de las festividades
actividades de la iconografía, y eso es lo que recuerdo más de pequeña. Y si hay alguien que ha estudiado la catedral, eres tú precisamente, también otros como René, el cual ha pasado por aquí, y otros que pasarán, pero ¿cuál es tu espacio preferido, con y sin vidrio? Bien, yo creo que uno de los, sin vidrio, el lugar más emblemático para mí es justo debajo del cimborrio. Es el centro neurálgico de la catedral, el lugar más importante de cualquier catedral, y desde allí, bueno, pues se puede ver toda la majestuosidad de todo lo que esa doctrina que quisieron imprimir los hombres, no solamente los de la Edad Media, sino a lo largo de toda la historia. Se ve, bueno, pues el altar mayor, los dos transeptos, esa imagen tan fabulosa de la escalera dorada, al otro lado el resultado sarmental, todo lo que es la majestuosidad y del significado pleno de una catedral, para mí ese. Y por supuesto con vidrieras, quizá las tengo mucho cariño a todas, pero de todas ellas la más emblemática, el rosetón del Sarmental, por muchas razones. Y siempre que se habla de vidrio, siempre que se habla de catedrales en torno a esa majestuosidad que da la luz, algo inherente al gótico, por supuesto, sí. Hablamos de León. Pero ¿cuáles son otras catedrales, sobre todo en Europa, que tengan una relevancia en torno al vidrio? Bueno, fueron muy importantes también la catedral de Notre Dame, la Sainte-Chapelle de París, también la catedral de Colonia, que también influyó en trabajos que se están realizando ahora también en vidrieras, y en España majestuosas, bueno, pues todas las góticas hasta las últimas, hasta la de Sevilla y Granada. Especialmente hay que destacar cómo, por ejemplo, los maestros que trabajaron aquí, los talleres en Burgos, influyeron también en la estela de muchas catedrales españolas. Entonces, eso es una de las cosas que estoy investigando, tanto, o sea, las secuelas, la influencia que pudo ejercer la obra imprimida aquí en la Catedral de Burgos, en otras, y bueno, y en Europa, pues ya digo, fundamentalmente Francia y Alemania. Fíjate, siempre asociamos tu figura al vidrio. José Luis Corral, en su novela El número de Dios, hace un personaje que es una mujer trabajando en las obras de la catedral. ¿Crees que la mujer tuvo un papel importante en la construcción de la catedral? En la construcción y en la influencia, a lo mejor quizá de cómo, de qué directrices, de qué iconografía, de los elementos, a lo mejor del gusto estético. Pero no hablo del poder regio o del nobiliario, sino la mujer de a pie. ¿En algún momento pudo participar de algo en la construcción? Bueno, participaban sí con talleres, por ejemplo, los talleres que eran gremiales, muchas veces, pues si fallecía el maestro director, bueno, pues la viuda era la que se encargaba al principio de hacer las gestiones, era un poco la regidora, la gerente de ese taller. La mujer siempre ha tenido alguna relación, pues bien con los maestros artífices o quienes lo promocionaron, como mecenas y como parte influyente en los constructores o en los artífices que lo realizaban, sí. ¿Cambiarías algo de esta catedral? No, hubiera cambiado a lo mejor el haberla limpiado y restaurado, que era una cosa que necesitaba pues bastante, pero ahora tal y como está se ha hecho una gestión magnífica de conservación, de restauración, de rehabilitación y de acondicionamiento, y sobre todo de dar a conocer y a difundir a toda la sociedad el patrimonio que atesora, que es mucho. Cuando das clase en la universidad, ¿crees que hay una diferente percepción? Tiene que haberla, porque unos son originarios, otros no, pero entre los alumnos burgaleses y los de fuera, o un cariño especial, un conocimiento sobre todo por parte de los burgaleses y los que no son de Burgos. Sí, los estudiantes de Burgos tienen, bueno, pues ya experiencias de haberla visitado, tienen muchos recuerdos, la miran con otro cariño, y lo que sí que se detecta también, bueno, por lo menos yo desde mi experiencia, son algunos estudiantes internacionales pues que vienen a estudiar exprofeso algún tipo de material en un doctorado europeo en el que participo, bueno, pues como ya vienen conociendo materiales específicos u obras o estudios o investigaciones que se han realizado sobre esos materiales y que sí, lo ponen de ejemplo, y además comparándolo con otros de otros lugares europeos y americanos también. Fíjate, te estaba diciendo, y lo creo de verdad, que eres una de las sonrisas de Burgos, y esa franqueza que tiene tu boca cuando sonríe, no sé si se turbaría un 13 de junio de 1913 en el castillo, cuando te voy a poner delante al general Dubreton y está a punto de volar el castillo y destrozar parte de las vidrieras burgalesas. ¿Qué le dirías? Sí, que no lo hiciera, o sea, por nada del mundo. Son de esos actos que se puede arrepentir bueno, pues toda la sociedad y toda la sociedad, el resto de la historia, porque se pierde mucho patrimonio. Es hacer una herida, no solamente es hacer una herida física al esto, sino es una herida en el corazón, en la identidad, en la cultura de un pueblo, de una tradición, y no solamente de ese lugar, sino prácticamente de toda la humanidad. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello, vamos a hacer ese recorrido por la propia catedral, pero ahora quiero que me hables, tenemos una sección que es los libros que nos hablan de la catedral, y esta obra maravillosa que yo vi presentar, pergéñanos
qué es lo que cuenta dentro para que tú aparte nos lo transmitas en la propia SEO. Bueno, pues esta obra fue distinta por la innovación que supuso, porque ha sido hacer un estudio completo, un catálogo razonado de todo el corpus vidriero de la historia. Se hizo una identificación de todos los conjuntos, maestros, artistas, promotores que lo llevaron a cabo, así como las actuaciones a lo largo de la historia para conservarlo, mantenerlo o restaurarlo. Por otro lado, por la metodología que se aplicó, que es interdisciplinar, desde las ciencias, las humanidades, la conservación y la restauración. Y luego, por último, por las novedades e innovaciones que se pudieron constatar y encontrar, además de las 3 diferentes etapas de la actividad artística en Europa y en España, y Burgos es un ejemplo de esas 3 etapas. Primero, que Burgos fue puntero en el asentamiento y la llegada de este arte del fuego a la península ibérica, e inmediatamente después se convirtió en un centro de creación imprescindible para la vidriera medieval. Después, porque su rosetón de Sarmental es uno de los más antiguos que se conservan en la península, y como también en Burgos, también en la Edad Media, se aplicó una tecnología singular de creación de un tipo de vidrio, el vidrio rojo. Posteriormente, cómo llegó al cenit en la época dorada entre mediados del siglo XV y principios del siglo XVI, en la que aquí se sentaron maestros europeos cuya estela influyó en conjuntos vidrieros del resto de la península. Y además cómo fue un centro de comercio del vidrio de color. Y luego finalmente, ya en la edad contemporánea, cómo fue el resurgir de la actividad vidriera, donde participaron el 80% de las casas internacionales más importantes que había en Europa para reconstruir y para devolver la luminosidad y el cromatismo que un día hubo en la catedral. Nos trasladamos a la catedral y Perfecto. Nos cuentas en una serie de 3 programas que vamos a tener, pero en este primero, las vidrieras medievales de la catedral de Burgos. Gracias, Pilar. Fenomenal. Bueno, pues nos encontramos casi nada en la escalera dorada. Hemos pasado de aquel lado del rosetón a este. Es significativo porque la luz ilumina el vidrio, se convierte de luz natural en luz artificial. Y Pilar, estamos ante el maravilloso rosetón. Yo lo primero que te tengo que preguntar es cómo lo hicieron. En su estructura, esos 61 vanos, ¿cómo los hicieron? Sí, bueno, los rosetones eran una estructura especial dentro de las catedrales, y cuando se proyectó, se estaba ya, totalmente proyectado absolutamente toda la iconografía, la luz, los colores, todo lo que se iba a recrear, absolutamente todo. Y tenemos la luz atravesando el vidrio. Es un concepto también que cambia la religiosidad. ¿En qué forma? Sí, bueno, las vidrieras, la utilización del vidrio, la verdad es que no fue una novedad, porque ya existía desde la antigüedad. Lo que sí que fue una novedad fue las novedades tecnológicas que permitieron aplicar el vidrio a la arquitectura, y esto fue en el gótico, en la Edad Media. Tenía que representar, por un lado, el mundo visible, lo tangible, y por otro lado, el mundo invisible, que eso es mucho más difícil de representar. Cómo se representa la fe, lo sublime, la doctrina. Bueno, pues para eso el hombre medieval recurrió a las artes, porque las vidrieras son un arte del fuego muy simbólico y muy versátil. Todos los elementos tienen una función, y entre otros, las ventanas son el símbolo de la comunicación entre el cielo y la tierra. Esa luz tenía que ser cambiante, trascendental, y al mismo tiempo, pues teñida de color. Metafóricamente, cuando la luz del exterior atravesaba esos vanos, hacía que todas esas escenas cobraran vida, y era representar la actualidad de la fe en el momento de los fieles. Sabemos, Pilar, que esta parte del transepto está ya finalizada en 1230 y con él precisamente ese rosetón. Es la parte más antigua de nuestras vidrieras y tiene algunos elementos que son específicos, las marcas de cantero, el rojo de Burgos. Sí, efectivamente. Concretamente, la Catedral de Burgos atesora y conserva un corpus vidriero que representa perfectamente lo que ha sido la tradición histórica de la vidriera en Europa y en la península ibérica. Cuando el rey Fernando III el Santo y el obispo don Mauricio configuran lo que es la catedral, ya para ese momento ya había todo un programa iconográfico de las vidrieras para todos los ventanales de la catedral. Desgraciadamente, pues por diversas circunstancias a lo largo de la historia, solamente han sobrevivido esos 2 conjuntos, el rosetón de la puerta del Sarmental y los 2 óculos de las puertas menores de la fachada de Santa María. En cuanto a la iconografía de ya lo vemos en tu libro, desde el obispo hasta el pueblo llano, el Castilla y León representado Exacto. También. La iconografía es realmente muy rica. Está presidida por un obispo vestido de pontifical y con sus insignias a la dignidad que representa, con mitra, con báculo, el anillo y porta el báculo con la izquierda mientras con la diestra imparte una bendición a los fieles, y está acompañado de 2 diáconos ceriferarios portando una vela que le flanquean a ambos lados.
El siguiente registro concéntrico lo ocupan los escudos heráldicos de Castilla y de León, para hacer referencia a que la monarquía apoya a la Iglesia en esta transformación. Que hemos hecho ya, exactamente. A continuación, el siguiente registro es el que hace alusión a 20 escenas de las más representativas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, es decir, se cumplió la promesa de cómo da su vida por la salvación del hombre. Y el último registro concéntrico hace alusión a toda la sociedad, puesto que están representados diferentes personas de toda índola, jerarquía y condición social, para representar a toda la sociedad, puesto que toda la sociedad está llamada a la resurrección y a poder alcanzar el cielo. En definitiva, lo que iconográficamente este rosetón transmite son la transmisión de las enseñanzas de Cristo a través del obispo y, por otro lado, la comunión de los fieles de la Iglesia militante y triunfante para, entre todos, poder alcanzar esa resurrección. Hay que destacar también que este rosetón es una obra de importación, tanto de artistas como de materiales. Hasta entonces no existía una clara tradición de la vidriera asentada en la península. Los primeros conjuntos vidrieros que se realizaron fueron el conjunto vidriero del Real Monasterio de las Huelgas, en Burgos. Y entonces, en un principio se trataron de maestros franceses, tenían perfectamente conocida la técnica, los procedimientos de elaboración de las vidrieras y el lenguaje nuevo que estaba extendiéndose en esos momentos por toda Europa, el del gótico. Y ellos fueron los que formaron a artífices hispanos en esta tradición, en este arte del fuego, y con ello también el material, un material que era de muy buena calidad. Y cómo se trataron y cómo se han conservado en muy buena medida, porque también podemos estar muy orgullosos de este patrimonio vidriero que tenemos, que el rosetón, a partir de todas las vicisitudes, avatares que ha habido a lo largo de la historia, se conserva en muy buen estado. Tiene, de los 61 huecos, solamente se perdieron totalmente 13 y 4 quedaron mutilados, de forma que podemos poder presumir y estar orgullosos de un conjunto medieval muy bien conservado en nuestros días, que representa perfectamente la tradición vidriera medieval y en España. Pues una tradición que además fue muy pujante en Burgos hasta el siglo XV, es como se cuenta así en tu libro, como los talleres de vidrieras evidentemente tuvieron esa pujanza. Y si te parece, aunque haremos esa serie de programas durante este año, nos vamos a ver los óculos de las puertas de Santa María. Sí, adelante. Bueno, Pilar, pues nos hemos trasladado a ver otro conjunto de vitrales, en este caso los óculos, otra de las partes más antiguas de este conjunto de vidrieras de la Catedral de Burgos. Exacto, son los óculos de las puertas menores de la fachada de Santa María. Se encuentran descontextualizados de su lugar original y son de finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Representan a dos escenas, dos personajes, un santo obispo y el arcángel San Rafael. El santo obispo, tendría la misma iconografía y significado que el obispo que preside el rosetón del Sarmental, y la imagen de San Rafael es curiosa porque es que es uno de los arcángeles que tiene un significado más completo en cuanto a las vidrieras. Su nombre deriva del hebreo, que significa Dios sana o medicina de Dios, por eso se le suele representar con un pomo de medicina para recordar a las personas o las facultades de curar tanto las enfermedades físicas como espirituales, es decir, los pecados. De ahí que sea patrono de todos los que padecen enfermedades físicas, quienes las sanan, y también las instituciones que procuran su atención, los hospitales, por ejemplo. Se encuentra además en esa puerta, que es la puerta norte, que está más cerca del Camino de Santiago, porque junto con San Roque y San Cristóbal es uno de los patronos de los viajeros. Y además presentando ese pomo de medicina, recuerda que también esta puerta de Santa María también se llama Puerta del Perdón, porque por esta puerta accedían las personas que querían acceder al perdón de sus pecados. Bueno, pues con este primer bosquejo que hemos hecho del conjunto vitral de la Catedral de Burgos, nos prometes que Prometido. Tu sonrisa, sobre todo, esa sonrisa diáfana del vidrio, nos acompañará en otros dos programas en los que veremos otras épocas, otros conjuntos, desde luego históricos de esta catedral. Fenomenal. Gracias, Pilar. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Este ha sido nuestro 9º episodio de Bella Burgartis. Ya el próximo jueves no, porque es festivo. El siguiente disfrutaremos de otro capítulo gracias a Jesús Toledano. Llega el momento, como es habitual los jueves, de hablar de meteorología y de medio ambiente. Para eso recibimos a nuestro experto, Daniel Ángulo. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Eneca, y buenas tardes a todos, amigos. Hoy vamos a hablar del tiempo de cara a Semana Santa. Vamos a darnos un paseo por la naturaleza, ¿no? Vamos a ver muchos animales también, muchas aves. Pues muchas cosas, sí, porque bueno, pues hemos venido además de una semana de celebraciones. Fíjate que el pasado fin de semana se juntaron el Día del Gorrión Común, que ya, bueno, como es de la pasada semana, se juntó el Día de los Bosques, el Día de los Árboles, y el día que empezó la primavera, el pasado sábado. Y luego durante esta semana hemos tenido también celebraciones. Ahora lo celebramos, eso es, ahora lo celebramos. Vamos a primero vestir la sección como se merece, ¿te parece? Esta sección se llama Respira Burgos. Queso de Sasamón patrocina este espacio. Daniel, tenemos que celebrar, como decíamos, bueno, tu día también, ¿no? Tú eres nuestro experto en meteorología y esta semana, creo que el día 23, se ha celebrado la Jornada Mundial de la Meteorología. Efectivamente. Empezó la semana, como decíamos, bueno, el fin de semana pasado, lleno de celebraciones, el Día del Gorrión, el Día de los Bosques, el Día de la Primavera, y luego empezó la semana con el Día Mundial del Agua, todo ello muy relacionado con la meteorología. Y el día 23 de marzo, el martes pasado, pues como se viene haciendo desde 1961, se celebra el Día Meteorológico Mundial, un día destinado por la Organización Meteorológica Mundial a dar a conocer la importancia que la meteorología tiene en nuestras vidas. Todos los años se elige un lema y este año fue el océano, nuestro clima y nuestro tiempo. Entonces, la Organización Meteorológica Mundial, que es, digamos, depende de las Naciones Unidas y es el organismo que en estos temas pues tiene las Naciones Unidas para hablar a la población, pues quiso buscar este lema para enseñarnos la importancia que los océanos tienen en el clima y en el tiempo, porque a veces cuando hablamos de la meteorología y tal solo nos referimos a las masas de aire, pero los océanos también influyen, es decir, los océanos guardan la temperatura. Por ejemplo, el océano Atlántico hace que en nuestra península, en nuestro país, aquí no tengamos unas temperaturas tan frías como en Nueva York o en Norteamérica, a pesar de estar en la misma latitud. Bueno, luego, por ejemplo, son responsables de que en otoño, pues la corriente del Golfo, tengamos suaves temperaturas, de que en invierno no nos helemos, en fin, que influyen mucho, y de que en verano no nos asemos. O sea que por eso este año se ha querido dar la importancia que tienen los océanos, nuestros océanos, en el clima, en el tiempo. Daniel, precisamente en esa jornada hemos visto una imagen que nos has facilitado tú de ese día 23 de marzo, Día Mundial de la Meteorología, con una heladita bien, pues, ¿no? Sí, hacía tiempo que, aunque a finales de marzo es normal que hiele, pero hacía tiempo que no veíamos una helada así. ¿Qué pasó? La pasada semana ya vimos el viento del nordeste que nos tuvo atenazados. Del jueves, precisamente aquí hoy, hace 8 días, hablábamos de ese frío intenso que se intensificó el viernes, que hizo que el sábado fuese un día desapacible, que el domingo también, y ya el lunes fue cediendo el viento. Y después de tanto frío, ese aire frío procedente del continente europeo, un aire frío y seco, se estancó en la península. El martes el viento se calmaba, los cielos se despejaban y por lo tanto el aire frío se asentaba en el suelo. Los días anteriores no llegó a helar tanto, aunque las sensaciones térmicas que tuvimos de jueves a lunes eran muy frías, con el viento no se asentaba el aire y las temperaturas no bajaban mucho, pero sí el martes, al pararse el viento, la temperatura bajó a los 5 o 6 bajo cero en muchas zonas de nuestra provincia y 4 bajo cero, como nos mostraba la imagen del coche que hubo que rascar los coches. Así que ha sido una semana en lo meteorológico muy movida. Parece que no, pero sí. Tuvimos esa entrada de viento polar continental, el aire frío que nos vino desde Siberia durante los días anteriores. Y luego la semana pues ya comenzó con heladas y luego ya pues se ha dulcificado, digamos, y hemos acabado como hoy, con un día pues totalmente primaveral.
pero nos ha costado, hemos tenido que esperar para que esa entrada oficial de la primavera que tuvimos el sábado, recuerdan que el sábado a las 10:37 comenzó astronómicamente la primavera, cuando el Sol entraba en la constelación de Piscis. Bueno, pues que la primavera se notase nos ha costado hasta ayer, que ya fue un día primaveral, y hoy también ha sido primaveral, y el fin de semana también, ya lo adelantamos. Ah, qué bien. Mira, pero eso te dejo que lo adelantes porque es una buena noticia. Sí. Oye, Daniel, quiero que me hables de otro fenómeno meteorológico del que no hemos oído hablar, pero igual no con este apellido con el que nos lo vas a presentar hoy. Vamos a hablar de Cirrus Uncinus. Sabemos lo que son los cirros, pero estos son un poco peculiares, ¿verdad? Sí, exactamente. Los cirros son nubes altas. Cuando decimos normalmente nubes altas, bueno, esta imagen que vemos fue el atardecer de esos días fríos que teníamos con nubarrones negros. Y las nubes negras estratiformes que hemos tenido durante el fin de semana, dieron ya paso el lunes a nubes, bueno, estas son nubes todavía negras, que sí que dejaron algunas chispas de nieve durante el fin de semana. El sábado, pues bueno, nevó algo y tal, pero ya empezó a entrar aire templado, y cuando entra aire cálido, que el aire cálido es más ligero que el frío, empieza a subirse a capas altas de la atmósfera, se sube hasta los 6.000 metros, y allí, como hace mucho frío a 6.000 metros, ese vapor de agua que tiene ese aire se congela, forma los cirros, por eso siempre decimos nubes altas. Pero a veces, cuando en capas altas de la atmósfera hay mucho viento, esos cirros adquieren formas muy peculiares, como estamos viendo en esto. Ahí vemos que esos cirros precisamente son desplazados por vientos fuertes, o sea, muy fuertes en niveles altos de la atmósfera, y forman así como unos cirros uncinos que tienen aspecto de gancho, por eso es uncinos, ¿no? Pues eso. Eso es lo que pasaba estos días. Subía el aire cálido hacia arriba, el vapor de agua se condensaba a los 6.000 metros de altura. Arriba se encontraba esos cristales de hielo, ese hielo se encontraba con fuertes corrientes de viento, y se formaban esos cirros con forma de gancho, los cirros uncinos. Ya conocemos otras. Daniel, otras hablando nubes de nubes, vamos a ver un vídeo de un fenómeno meteorológico. A mí me ha llamado mucho la atención. Todos conocemos las avalanchas de nieve, que son además muy peligrosas en muchas ocasiones. Hoy vamos a ver una avalancha de nubes. Sí, esto es un fenómeno muy raro. Dio la casualidad que esta se suele dar, este con vídeo que en concreto, pues se dio en la zona del Himalaya. Bueno, allí, debido a las altas altitudes que hay, pues sí que se puede llegar a dar este fenómeno. Una masa de aire frío gigantesca se desplazaba por los valles, y como venía desde muy alto, desde casi 7.000 metros, dio lugar a este fenómeno raro, muy raro. Y aparte de ser raro, tuvo en este caso la casualidad de que había unas personas allí acampadas que pudieron grabarlo. Vamos a ver, si quieres lo oímos un poquito, porque, bueno, lo estamos viendo, pero es espectacular. Según bajaba ese aire, también se dio que bajaba bastante nieve, pues ese aire se iba condensando y formaba estos enormes cúmulos. O sea que no es normal. Normalmente vemos los cúmulos que se forman en niveles medios y que van adquiriendo gran importancia. Pero de estas características y poder grabarlo en este lugar, que no siempre, claro, en las altas montañas no siempre hay gente, las montañas normalmente son lugares inhóspitos donde no hay gente, pero en este caso sí que se pudo. Y funciona grabar. exactamente como una avalancha, ¿eh? Lo Como vemos acercarse como y una como una avalancha de nieve. Luego ya cuando llegó al lago, las nubes, allí ya empezaron a soltar la precipitación, como vemos, allí se empezó ya a detener, y luego ya se formó una nube que empezó a soltar pues chispas de nieve, granizo y tal, que estamos viendo. Sí, vamos a ver enseguida las personas que estaban grabando estas imágenes, que se ven rodeadas por la nube también, y vemos el efecto de, bueno, eso de estar dentro de Es un fenómeno raro, por eso lo que hemos querido traer, se produce y no siempre puede ser grabado. Bueno, ya sabemos que ahora en ECA pues prácticamente ya casi todas las cosas, no hay cosa que no sea grabada. Por ejemplo, estos días estamos viendo espectaculares erupciones de volcanes en Italia y tal, y antes estos fenómenos no eran grabados, porque, oye, ¿quién tenía una cámara antes? Pues había que llamar a un equipo de televisión. Bueno, ¿y quién estaba en ese lugar en ese momento? Aquí vemos. Pero ahora todo el mundo llevamos una cámara en el bolsillo, y entonces por eso estos fenómenos pues pueden ser grabados. Ahí vemos cómo esa avalancha de nubes llegó, como tenía aire muy frío, y fue precipitando pues cristales de hielo y todo esto. Y luego ya se fue desapareciendo.
No están estaban ni muy contentos, Eso te iba a decir, porque que no se les ve muy habían podido asustados. Claro, es que es un fenómeno muy raro y poderlo grabar pues es único. Por cierto, un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales y especialmente en las redes de aficionados a la meteorología. Vamos a cambiar de tema, Daniel, para hablar de aves. Abrimos nuestro capítulo semanal de aves. Hoy son protagonistas las cigüeñas y las golondrinas. Después vamos a hablar de otras dos aves, pero en este primer bloque de cigüeñas y golondrinas. ¿En qué punto se encuentran en esta primavera ya? Pues ha llegado la primavera y una señal de que ha llegado la primavera, pues sin duda siempre en los pueblos era la golondrina. Y efectivamente, el domingo todavía, bueno, el lunes en otras zonas ya se había visto, pero aquí hasta que no empezó a hacer bueno, pues bueno, no las hemos visto. Pero antes sí que estamos viendo las imágenes ahora de las cigüeñas, que ya las cigüeñas han puesto los huevos y se han echado, como las gallinas, ¿no? Que se echan. Pues las cigüeñas ya se han puesto a incubar sus huevos. Estarán ahora unos 44 días hasta finales de abril, cuando empezarán a eclosionar los huevos y saldrán los pollos. Pero ahora ya vamos a ver la cigüeña ahí aposentada en un nido e incubando los huevos. Y aparte de eso, lo que te decía, que han llegado ya las golondrinas, las aves mensajeras, el ave que siempre era considerada en el mundo rural pues como el ave que traía la primavera. Por eso además la golondrina siempre ha sido muy respetada, aparte que es un ave muy beneficiosa porque come multitud de insectos. Fíjense que si no fuese por las golondrinas, aviones y vencejos, esas aves insectívoras que se llaman los tres mosquiteros, golondrinas, aviones y vencejos. Bueno, pues si no fuese por esas aves que comen tantos insectos no podríamos vivir, porque nos comerían los mosquitos. Gracias a las golondrinas que ya acaban de llegar, podemos pasar un buen verano. Las golondrinas están aquí para librarnos de muchos insectos, de muchos mosquitos, y no solo eso, están también aquí pues para alegrarnos la vista, alegrarnos el oído con sus trinos. Mira, hay estos días, este es un vídeo que se captó el fin de semana anterior. Cuando hacía frío, pues las pobres no encontraban insectos, entonces donde encontraban algún insecto, algún mosquito era en las orillas de los ríos. Por eso en la presa que está cerca de la fábrica de la moneda, pues Alberto Fernández grabó este vídeo de estas golondrinas allí intentando pescar. Por eso las vemos cuando hace frío en las orillas de los ríos, volando sobre la superficie del agua. Eso es cuando hace frío, y luego cuando ya hace mejor, como estos días que hace calor, pues ya las vemos posadas en los cables de la luz, pues con sus trinos. Pero bueno, es una buena noticia que están aquí, que ya están nuestras amigas las golondrinas, sin las cuales no podríamos vivir. Es una pena, y lo voy a decir ya rápidamente, que algunas personas no las tengan en cuenta. Incluso sabemos de que hay gente que le molestan los nidos, porque a veces, bueno, pues defecan, como todos defecamos. Y entonces construyen los nidos, ya lo sabemos, cerca del hombre en las construcciones, y lo igual que los aviones, y hay gente que le molesta, y lo que hace es tirarlos. Decir que está totalmente prohibido tirar los nidos de golondrinas, sobre todo en época y más en época de cría, y que pues con ello no hacemos ningún bien, ni a nosotros mismos ni a la naturaleza. Y que tener un nido... y es una suerte, porque muchas veces decimos, voy a tener aquí un pájaro y tal, que me gusta tener un pájaro. Bueno, pues si tenemos la suerte de que una golondrina cría cerca de nuestra casa, ¿qué más? Nos va a animar con sus trinos y encima nos va a librar de los insectos. ¿Qué suerte podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Daniel, vamos a conocer otra especie de ave que se encuentra muy cerca de nuestra provincia, concretamente en León. Vamos a hablar de las grajas que viven en comunidad. Sí, bueno, las grajas y el fenómeno de la colonia de grajas que existe, que cría en la provincia de León, es un misterio que desde hace muchos años. Se cree que cuando hubo una glaciación, las grajas son unas aves que crían en Inglaterra y en Rusia, o sea, son propias de los países fríos. Y por lo tanto, pues aquí no se debieran dar, pero hay una peculiaridad entre un triángulo que va de León Capital, La Bañeza y Santa María del Páramo, donde hay unas colonias de grajas. Las grajas crían en comunidad, allí en Inglaterra pues se ven los nidos en los árboles muchos, igual que en Rusia. Cuando a la época de la glaciación parece que las grajas tuvieron que bajar aquí a la península ibérica y un pequeño núcleo se quedó allí y dice, bueno, pues nosotros nos quedamos aquí, ya no volvemos al norte. Y se quedaron allí, porque la graja no la ves en ninguna otra zona de España. Si uno quiere ver este pájaro, que como digo es propio de Rusia y de Inglaterra, tiene que irse a León,
a este triángulo cerca de la capital, La Bañeza, Santa María del Páramo, y allí sobre los chopos pues existen colonias, diversas colonias, unas 20 se calcula que tienen pues nidos, a veces superan los 200 o 300. En total se calcula que hay unas 6.000, 7.000 individuos en total. Están estrictamente protegidas porque es un fenómeno único, aunque bueno, en las choperas estas, como a veces son particulares, pues las cortan, les tiran los nidos, y hay algunos también que van con las carabinas. Esto no se puede hacer. Yo, si fuera de León, estaría contentísimo de que un hecho histórico, de que vamos, un fenómeno que ocurrió hace muchos años, de que las grajas, esas aves procedentes de Rusia, vinieran aquí a la península ibérica y que aquí se quedaran en la provincia de León, pues vamos, eso hay que conservarlo. Daniel, vamos. Pero fíjate, a invitar... fíjate qué espectaculares son las choperas con todos esos nidos. La verdad es que es una imagen fantástica. Sí, si te acercas allí, bueno, salen y están todo el tiempo criando. Ahora están crían desde marzo hasta junio, y luego ya en invierno se dispersan un poco, pero bueno, se pueden ver Te decía que vamos esa zona que he a dicho. escuchar otro invitado en esta sección antes de pasar a la previsión y a los mapas, ¿vale? Lo escuchamos y lo vemos. Nos vemos, sí, efectivamente, porque oculto ahora entre la vegetación seguramente oiremos este trino estos días, ¿no? Sí que lo oiremos. Diremos, ¿qué ese pajarillo es ese? Pues es nuestro petirrojo, que en invierno se acercaba a nuestras terrazas, a nuestros jardines, a que le diésemos un poquito de migas cuando hacía frío, y ahora pues ya ha empezado su celo, y entonces ahora pues si vamos por una zona donde haya vegetación, donde haya árboles, pues seguramente lo oiremos cantar. Así que prestemos atención, porque este canto tan así enigmático es el de el petirrojo, que es muy fácil de conocer porque tiene el pecho rojo. Daniel, vamos con la previsión rápidamente. Bueno, estamos en una semana en la que siempre estamos pendientes del tiempo, eso es verdad, pero ahora especialmente porque vienen unos días de fiesta. ¿Cómo van a ser las próximas jornadas? Bueno, pues en principio así vamos a dar un avance. Ha comenzado la primavera, y en la primavera es cuando el tiempo cambia con más velocidad, los cambios son más bruscos y es más difícil hacer pronósticos del tiempo. ¡Qué casualidad! Que la primavera coincide con la Semana Santa. Es que ya saben que la Semana Santa siempre es después de la primera luna llena. Este domingo será luna llena y el próximo domingo, tal y como se dicta, pues será el domingo de resurrección. Por eso la próxima semana es la Semana Santa. Pero ahora, como digo, es cuando el tiempo cambia con más frecuencia y cuando suele ser más difícil hacer un pronóstico a largo plazo. No así, no obstante, nosotros vamos a hacer un esfuerzo para así hacer un pronóstico de todo lo que va a ser la Semana Santa. Podemos decir dos cosas. En titulares, Daniel? En titulares, sí. Que va a empezar con ambiente más que primaveral, casi veraniego, porque el Domingo de Ramos, que supuestamente es cuando empieza así, aunque ya estamos hoy mañana es viernes de Pasión, pero bueno, el Domingo de Ramos, que es el primer día así institucional de la Semana Santa. Calor, ¿Mañana temperaturas. es viernes de Pasión? Hoy es viernes, mañana es viernes de Pasión, sí. Estamos en la Semana de Pasión y la próxima semana es la Semana Santa, que también de esto sé. Eso es. Bueno, hombre, ya lo sé, por eso te pregunto. Pues el Domingo de Ramos va a ser un día de sol y de calor, también el Lunes Santo, pero luego vendrán los cambios justo en los días centrales. Pero vayamos por partes. Adelante. Mañana viernes va a llegar un frente que va a nublar los cielos por el norte. En el norte, Merindades, Valle del Ebro, va a haber algún chubasco débil, poca cosa, por la tarde. Y aquí también vamos a tener más nubes que hoy. Al tener más nubes que hoy, las temperaturas bajan, así que mañana pues 2 grados menos. Hoy hemos tenido 17, 18 grados, mañana nos quedaremos en 15 grados en la mayor parte de la provincia. Insisto, con algún chubasco, pero poca cosa, por la tarde en el norte de la provincia. Y por la noche va a entrar un poco de viento del nordeste, así que va a refrescar un poquito mañana. No va a ser tan bueno como hoy y tendremos más nubes. El sábado por la mañana todavía vamos a amanecer con nubes y con vientecito del nordeste, así que tendremos un amanecer fresco. Pero tranquilidad, porque el viento amainará según avance el día, las nubes se disiparán y por la tarde ya estará despejado, con temperaturas que vuelven a subir, ya el sábado otra vez con máximas de 16, 17 grados en toda la provincia. El domingo, decía, Domingo de Ramos, inicio de la Semana Santa, día de sol y de calor, porque este día entra viento del sur y ojo, Eneca, suben las temperaturas el domingo 21 grados en Burgos capital, pero es que llegaremos a 22 o 23 en zonas de Miranda y Aranda.
va a ser un día casi de verano. Ojo, porque muchos días en verano... Pues es el día de estrenar, el domingo de Ramos, Ramos, y, de estrenar, claro, y de seríamos- estrenar cosas de estrenar ya primaverales. Pero- Lunes. Pero fíjate, Neca, que muchos días en verano no llegamos a 22 grados en Burgos. Es verdad, es verdad. Pues bueno, el domingo, como digo, 21 grados en Burgos, calor y día de sol. El lunes, más calor aún. Este día suben las temperaturas, 23 grados en Burgos, de máxima 24 en Miranda. Será un día soleado, de sol y calor. Y a partir del martes ya empieza el declive de las temperaturas. Empezarán las temperaturas a bajar progresivamente a partir del martes. Irá aumentando la nubosidad. Veremos el martes como ya los cielos están más nublados. No habrá tanto sol ni como el domingo ni como el lunes. Esos días van a ser los más espectaculares. El miércoles no llegarán más nubes. Seguirán bajando las temperaturas, pero bueno, todavía valores agradables, sobre 15 grados. Y ojo, porque hay mucha indefinición sobre lo que puede llegar. Parece sí que a partir ya del jueves, en la segunda mitad, van a llegar cambios y además notables. Unos modelos nos dicen que los cambios ya llegarán el jueves, con lo cual el jueves ya podríamos tener algún chubasco y bueno, pues ya va a estropearse un poco. Otros modelos nos dicen que sería a partir del viernes, el Viernes Santo, cuando ya tendríamos algunos chubascos. Y lo que está claro, que el final de la Semana Santa, si el inicio va a ser con calor, te hablaba de esos 22 grados, el final puede ser otra vez invernal. Los cambios típicos de la primavera, porque el sábado y sobre todo el domingo una masa de aire frío polar se instalaría en la península y traería chubascos, incluso otra vez nieve en zonas montañosas. Claro, esto está por determinar, pero está claro que va a empezar con sol y que va a terminar, como digo, casi de veraniego y que va a volver a terminar invernal. Son los cambios típicos que te voy a decir de abril. Abriles y condes, todos traidores, decía el refrán, o abril siempre viril, al entrar, al medio o al salir. Y es que abril pues es muy traicionero, es un mes de los cambios, todos lo sabemos. Pues nada, con ese pronóstico nos vamos a quedar. Daniel, no nos vemos la próxima semana, obviamente, porque el jueves es festivo, nos vemos en 2 jueves. Hasta entonces. Pues a ver si muchas cogemos gracias. fuerzas esta Semana Santa y amigos, Estupendo. y eso, ya tengan en cuenta eso, que va a empezar muy bien la Semana Santa, pero que luego vendrán los cambios a partir, sobre todo, del final. Estupendo, gracias Daniel por ese pronóstico. A ustedes les veo justo después de esta pausa. Vamos a hablar de educación, de nuevos métodos educativos. Hasta ahora. Son las 5:36 minutos, seguimos en directo en 8 Magazine y nos vamos a ocupar ahora de un tema relacionado con la educación. Lo vamos a hacer a través de 2 invitados que representan a unos 400 docentes y casi 5.000 alumnos que trabajan, que estudian en los centros diocesanos de Burgos y del Colegio del Círculo. Están unidos en un proyecto que bajo la denominación Educa Innova intenta, como su propio nombre indica, acercar técnicas innovadoras a las aulas y sobre todo llevar técnicas de la neurociencia, aplicarlas en la educación. Esto nos lo van a explicar mucho mejor nuestros 2 invitados de esta tarde. Me acompaña el director del Colegio Saldaña, Bruno Castillo. Buenas tardes, Bruno. Hola, bienvenido. muy buenas tardes, ¿Qué NK? tal? ¿Todo bien? Todo bien. Y Pablo de Andrés, que es el director pedagógico del Colegio Círculo de Burgos. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Gracias, bien hallada. Vosotros, decía, representáis a cada uno de vuestros centros, por supuesto, pero también al resto de centros diocesanos con los que, de alguna manera, esto me lo explicaba Pablo hace unos días cuando contactábamos para concretar esta charla, trabajáis de forma conjunta. Después cada centro implementa sus propios programas, pero sí tenéis un engranaje común, Bruno. Sí, eso es. El proyecto empezó hace ya unos cuantos años y la idea era crear una comunidad educativa pues muy grande y para trabajar juntos tanto en la formación de profesores, en la implementación de las nuevas metodologías, crear equipos de orientación fuertes entre los 6 colegios, crear pues eso, unas vivencias, ver que nuestros profesores, que nosotros no somos islas dentro de cada colegio, que en todos los colegios hay problemas, son problemas similares y no sé, poder compartir experiencias con otras personas, que a veces nos creemos que nuestro cole es el único, son mis problemas y no, vemos que son nuestros problemas, nuestras alegrías y queríamos eso, fortalecer, crecer
para crear una sociedad burgalesa pues mucho más fuerte en el futuro, claro. Este es un proyecto pionero, Pablo, en el que lleváis trabajando, me contabas, hace más de 4 años. ¿Cuál ha sido un poco el origen y en qué punto estamos ahora? Porque vosotros trabajáis con una planificación muy estricta, además, así funcionan las cosas. Háblanos de eso. Eso es. Bueno, esto comienza en el año 2017. En el primer semestre de ese año hay una persona que es Andrés Picón, que a nivel diocesano es el responsable de los centros diocesanos. Coincide que le dan el nombramiento de ser también conciliario de mi institución, del Círculo, y entonces en una reunión que tenemos ahí en el cole plantea, ¿habría alguna posibilidad de que fuésemos trabajando, y es un tema que a mí me gusta, el de integración a nivel pedagógico, didáctico y demás? Le dije, hombre, me da la sensación de que podemos plantear muchas cosas teniendo en cuenta el potencial que supone tal número de profesores dispuestos a hacer algo. Entonces es verdad que había que organizar de alguna manera todo ese proceso y entonces diseñamos como 2 grandes momentos. De 2017 a 2021 teníamos que tener a todos los docentes formados y haber comenzado ya con el proyecto de alguna manera, y de 2021 a 2025 ya empezar incluso nosotros a hacer avances que no sea, me han dicho que esto es lo importante, lo voy a hacer, sino yo estoy descubriendo que esto es bueno para un alumno de esta edad, para un perfil de este tipo, y empezar nosotros a generar nuestro propio conocimiento sobre el tema y nuestras propias experiencias. Entonces, bueno, aquello empezó en el mes de octubre, nos reunimos ya todos los equipos directivos de los centros, les propusimos un poco la idea. Es verdad, como indicabas, Eneca, que teníamos una programación muy estricta de, bueno, si queremos cumplir esto tiene que ser así, 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 así. Entonces, en un principio era concienciar a todos los equipos directivos, ese fue nuestro primer paso. Fuimos a cada centro explicándoles, bueno, esta es la idea que ha surgido, esto es lo que queremos hacer, y aquí tenéis un canal de comunicación donde nos podéis dar un feedback de qué os parece esta idea de que arranquemos con esto en una ciudad como la nuestra y el alcance que puede llegar a tener, la disposición que tú como docente estás dispuesto a. Un segundo momento fue trabajar con todas las familias. Se hizo una presentación abierta en la ciudad de Burgos, donde vino Javier Urra, que le agradecimos muchísimo, el que fue defensor del menor de la Comunidad de Madrid, que le conoce todo el mundo, porque además es un comunicador extraordinario. Es verdad. Sí, sí. Entonces le gustó el proyecto, vino, nos apoyó, hicimos una mesa redonda con padres de los centros y demás, que bueno, fue nuestro pistoletazo de salida de cara a la sociedad. Un siguiente momento era una primera formación, una sensibilización a todos los claustros sobre el tema. Entonces teníamos que hablar a 2 niveles, teníamos que buscar gente muy puntera en España que estuviese trabajando esos temas a nivel científico, teníamos que buscar apoyo económico para poder desarrollar todo ese proceso. Y en ese sentido, bueno, pues encontramos instituciones, pues desde la Fundación Caja Círculos de un principio, Ibercaja, que también nos está apoyando, que estaban dispuestos, incluso alguna editorial y demás, que estaba dispuesta a colaborar con nosotros. Y el primer contacto que tuvimos fue con David Bueno. David Bueno es una persona extraordinaria, científico, pero que es verdad que sabe comunicar y transmitir. Permíteme detenerme aquí un momento, Dime. Porque entramos en la parte científica, que seguramente es la que más desconocemos yo y las personas que nos están viendo desde casa. Yo he planteado este tema hablando de innovación educativa y introduciendo la neuroeducación, que al final se trata de llevar el conocimiento de la neurociencia a la educación. Esto así se dice, muy fácil, pero explicadme en qué consiste y cómo se aplica. Pues teniendo esos conocimientos que se tienen actualmente de cómo funciona nuestro cerebro, pues se intenta integrar acciones, actividades para que nuestros chicos puedan desarrollar mejor el aprendizaje. Una cosa muy concreta, muy sencillita es, nosotros anteriormente, en nuestros centros o cuando estudiábamos nosotros, las asignaturas más complejas, lengua, matemáticas, idiomas, se ponían a primeras horas. Aquí los estudios de neurociencia, pues lo que dicen es que a primera hora de la mañana lo que tenemos que hacer es activar nuestro cerebro. Es decir, que la educación física sería la actividad idónea para comenzar la mañana. Incluso nos están diciendo que si podemos ir al colegio andando, tardamos 10, 15 minutitos, pues es lo idóneo para despertar nuestro cerebro. Es una cosa muy sencillita que podemos hacer para empezar a despertar. Luego me cuentas que vosotros además, en el caso de Bruno, que es el director, cómo organizas los horarios de todos los profesores para conseguir eso, Pero quiero saber, Pablo, has traído una caja con un tesoro y seguramente nuestros espectadores se están preguntando ¿qué contiene? ¿Me lo quieres mostrar? Sí, mira, esto es lo más valioso que tienen todos nuestros alumnos y todos nosotros, ¿de acuerdo? Este en concreto, bueno, ellos lo han denominado Cerebrity, Alex, porque si no me van a reñir mis alumnos si no hago mención a Alex Cerebrity, ¿de acuerdo? Y es el elemento que realmente es el que va a hacer que todo funcione.
Entonces, es muy importante, dentro de lo que comentaba él, de ciertas cosas que hemos empezado a trabajar con ellos, por ejemplo, que ellos sean conscientes de lo que supone el cerebro. Que, bueno, yo no sé de las personas que nos pueden estar escuchando en este momento, cuántas hemos tenido en nuestra formación un conocimiento más allá de lo que es a nivel biológico, de los elementos que lo componen, de las partes, la estructura y demás. Pero el saber que podemos ya en este momento, 2 décadas de investigaciones sobre ese tema, una psicología cognitiva que ha permitido establecer ese puente entre lo que un científico ha encontrado en su laboratorio y lo que yo puedo hacer en mi aula, nos ha permitido conocer muchísimas cosas que el alumno va a entender fácilmente. Y haces actividades con ellos precisamente para demostrárselo, ¿no? La importancia de un hemisferio del otro es si interfieren, si no interfieren, cómo se desarrolla el cerebro de atrás adelante, la parte interior hacia la parte exterior. Entonces es muy curioso irles a hablar a ellos. Si pasa esto ¿qué es? El control inhibitorio. Y es graciosísimo escucharles con qué normalidad te van diciendo. Entonces hay que hacerles a ellos ser conscientes de la importancia que eso tiene, de cómo cuidarlo, de ese kit básico con el que nacemos, porque es una especie de producto pues de una famosa empresa de muebles que te lo dan todo así, pero sin hacer. Integral, Pablo, Bruno, porque tú mismo decías, seguramente nuestra generación lo hemos conocido solo desde el punto de vista biológico, pero vosotros trabajáis también la parte emocional, ¿no? Que es muy importante a la hora de trabajar incluso desde cualquier materia académica. Sí, eso es. La neurociencia, la neuroeducación nos dice que las emociones, el conocer las emociones desde pequeñitos, desde los niños que tenemos en la guardería, en 3 añitos, tienen que poner nombre a esas emociones para poder luego gestionarlas, saber gestionarlas. Es fundamental. Si nosotros emocionalmente estamos bien como profesores, pues el desarrollo de la clase va a ser mucho mejor. Y si los chicos que tenemos enfrente nuestro, que están colaborando con nosotros, los alumnos están emocionalmente bien, pues también la predisposición va a ser mejor. La motivación, la emoción es súper importante y es una cosa que hay que trabajar muchísimo en clase para tenerles emocionados a nuestros chicos más mayores, y a los más pequeñitos pues eso, poner nombre, estás enfadado, te sientes mal porque estás enfadado. A ver, se trabaja desde, con muchos materiales. Muchos padres que nos estarán viendo ahora, el libro más común es El monstruo de colores, que seguramente que lo conozcáis casi todos. Sí, lo conocemos muy bien. Bueno, pues simplemente trabajar con ese libro pues ya es buenísimo para que los niños ya sepan las emociones. Y luego lo más difícil es enseñarles a gestionar, que muchas veces nosotros tampoco las gestionamos bien. Estábamos hablando de cómo implementar todo ese proyecto, Pablo, técnico, teórico que vosotros habéis diseñado a lo largo de estos años, y en esa primera fase luego hay que llevarlo al aula. Yo le decía a Bruno, claro, sería fantástico que todos pudiesen empezar con educación física, pero luego a veces eso no es viable en el cole porque tienes X docentes de esa especialidad, ¿no? Pero bueno, se hace un esfuerzo por intentar implementarlo. Pero eso es solo un ejemplo. ¿Qué más cosas concretas nos puede aportar la neurociencia para llevarla directamente al aula? Bien, hemos descubierto muchas cosas en este tiempo que nos llevamos formando. Es verdad que hemos contado con unos equipos docentes que desde el principio han apostado por la formación y a ver qué podemos ir haciendo. En este momento ya estamos en esa fase que comentas, de bueno, vamos a empezar en nuestras aulas. Modificamos, por ejemplo, toda la forma de dar nuestras clases. Entonces establecimos un formato ideal donde empezamos con esa parte de motivación, detectar aprendizajes previos, lo que llamamos activación. Después pasábamos a la parte que es de construcción de ese conocimiento, donde van a entrar también un montón de herramientas de que el alumno sea protagonista. Vamos a ver qué partes tenemos que poner en juego en ese momento de memorias, una memoria de trabajo que va a ser fundamental en ese momento, que es la que utilizamos habitualmente. Nosotros aprendimos a lavarnos los dientes utilizando la memoria de trabajo, ahora ya no la necesitamos ni pensamos cuando nos lavamos los dientes cómo lo hacemos. Pero vamos trabajando eso, qué tipo de atención, qué tipo de memoria en cada momento de la clase, del proceso de arranco con un tema nuevo, lo estoy trabajando con ellos, lo tengo que cerrar y, muy importante, cómo se va a evaluar, cómo voy a medir si realmente lo que nos tiene que preocupar si ha habido un aprendizaje. Socialmente da la sensación, ahora que estamos en época de vacaciones, que todo el mundo te pregunta ¿cuánto has dejado? No, ¿cuánto has aprendido? Que sería la pregunta ideal, ¿no? ¿Cuánto sabes? Entonces ir a evaluaciones que realmente nos permitan medir el aprendizaje, nos permita medir ese tipo de cuestiones que son fundamentales. Desde los más pequeñitos, en un espacio mayor podríamos verlo, incluso podríais un día acercaros si queréis a ver a los más pequeñajos desde los 9 meses, las cosas que se pueden ir haciendo con ellos, porque en realidad estamos hablando
de unas funciones que son ejecutivas. Hemos dicho que el cerebro se va formando de atrás adelante y de dentro a fuera. Bueno, la visera del casco de la moto, esta zona prefrontal de aquí, es donde realmente van a residir todas nuestras funciones ejecutivas, que son claves para todo lo que vayamos a hacer después. Pablo, nos vamos a quedar ahí, porque hemos aprendido muchas cosas que vamos a implementar nosotros también. De momento, no les pregunten a los niños qué notas han sacado, ni cuántas han suspendido, ni cuáles, sino qué han aprendido este trimestre. Nos vamos a quedar con esa idea y con el interés por volvernos a encontrar en el aula o aquí para conocer un poco mejor este proyecto. Felicidades por sacarlo adelante y muchas gracias por habernoslo contado hoy en 8 Magazine. Vamos a hacer una pausa para la publicidad porque nos tenemos que ir a Poza de la Sal todavía para saludar a Gerardo de Mateo. Hasta ahora. Tenemos pendiente, como les he dicho hace un momento, una conexión con Gerardo de Mateo, que está en Poza de la Sal, en una destilería. Me gusta a mí mucho esa palabra. Gerardo, buenas tardes, cuéntanos. Pues muy buenas tardes. Hoy queremos, ya que se vienen las fiestas poco a poco y todo el mundo igual vamos a tomar 1 o 2 gin tonic, bueno, pues queremos que aprendáis todos cómo se realiza el buen gin tonic, la buena ginebra. Hola, Víctor. Hola, qué encantado. Estamos muy equivocados con lo que compramos, ¿verdad? Sobre todo con la ginebra. La ginebra es uno de los productos, igual, me atrevería a decir, más adulterados de los que hay dentro de las bebidas espirituosas. Tú has hecho además en muchos estudios y has dado con, bueno, pues con este pequeño producto. Esto que veis aquí es un bote en el que yo hago alcohol, meto esto y ya tengo ginebra. Efectivamente, es un producto que, bueno, es estandarizado completamente. Existen muchos tipos de este bote. Para que no sean todas iguales, claro. No sean todas iguales, claro, no vas a tener todas del mismo sabor, efectivamente. Y eso nos lleva a decir a qué sabe una ginebra de verdad. Pues bueno, una ginebra de verdad es algo completamente, vamos a decir, distinto a lo que estas grandes empresas, estos grandes laboratorios nos hacen pensar que tomamos como ginebra. Para que sea ginebra, que la palabra ginebra, bueno, en realidad era Genever, así se llamaba antiguamente, ¿no? Tiene que tener enebro, si no, no es ginebra, ¿no? Efectivamente. Estos productos tienen al menos un 1%, que es lo que hace las trazas, ¿no? Suficiente para que la legislación diga es ginebra. Vale. Pero la fabricación de una auténtica ginebra requiere muchos kilos de enebro. Y requiere también mucho tiempo de maceración, requiere una serie de pasos que hacen que ese producto no sea precisamente barato a la hora de hacer. Es decir, cuando te encuentras con ginebras que hay en el mercado de valores aproximados a los 5 euros, ¿qué te están ofreciendo? Alcohol adulterado, ya adulteran el alcohol, no lo... Bueno, no, el alcohol adulterado no va a ser porque la legislación es muy rígida en ese aspecto y sanidad también, pero lo que sí son alcoholes de muy mala calidad. Tú eres de las pocas empresas que hace tu propio alcohol. Efectivamente, yo fabrico mi propio alcohol y además no tiene ningún misterio. Es un alcohol que tiene una calidad muy alta y está hecho simplemente con azúcar y agua. Ese es nuestro alcohol. O sea, si fermentar es convertir el azúcar en alcohol, pues que nos ahorramos casi ese paso en cuanto a que utilizamos el azúcar, pero el azúcar que usáis en el café, o sea, no es un azúcar especial ni nada de otro lado. Pues si te parece, Víctor, NK, como hoy el programa ha ido muy rápido, ha habido muchas cosas y no hemos tenido tiempo, si queréis nosotros esperamos aquí y en unos minutos en Castilla y León Directo os enseñamos todo el proceso de hacer ginebra y lo que tenemos ahí, que ahora mismo se está haciendo, que es esencia de lavanda. Fijaros en ese aceitito que hay arriba. Bueno, pues esa es la esencia. Si queréis, en unos minutos aquí en Castilla y León Directo, os lo enseñamos todo. ¿Te parece, Neca? Perfecto, me parece estupendo. Lo veremos con mucha atención. Gerardo, muchísimas gracias. Gracias a Víctor también. Te vemos en un rato en Castilla y León en directo. Hasta luego. Y a ustedes les dejamos ahora con el resumen de la previsión meteorológica que nos ha detallado Daniel Angulo. Vamos con lo más inmediato. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Como nos mostraba la imagen del satélite Meteosat de hoy, vemos que había algunas nubes por el tercio norte de la península ibérica, nubes que han afectado también al norte de nuestra provincia y por eso esta pasada madrugada no hemos tenido heladas, las mínimas han estado sobre los 3-5 grados, sí ha habido alguna helada por el sur. En la situación prevista para mañana a mediodía vemos que las altas presiones se sitúan al oeste de Portugal,
pero favorecen la entrada de viento del norte para mañana. Eso va a hacer que mañana aumente la nubosidad, especialmente en el tercio norte de la península ibérica, donde incluso puede haber algún chubasco débil. Por el sur de España tendremos calimas y cielos enturbiados por polvo en suspensión. Eso sí, van a bajar las temperaturas mañana en el norte de nuestro país y norte de nuestra provincia. Pero ya concretando más para nuestra provincia, para este viernes 26 de marzo. En el norte decíamos cielos nubosos, con algunas nieblas incluso a primeras horas de la mañana y posibilidad de algún chubasco, pero débil y aislado. Temperaturas claramente a la baja. En Espinosa de los Monteros sobre 12 grados, ya por el Valle del Ebro, en Medina de Pomar, Villarcayo tendrán unas máximas de 15 grados y mínimas de 5. En Miranda pueden llegar hasta los 18 grados de máxima. Por la Boriba y por el este también tendremos cielos nubosos, con posibilidad, poco probable la verdad, de que haya algún chubasco aislado. Temperaturas a la baja al entrar vientos de componente norte, sobre todo por la tarde, máximas que se van a quedar en 16 grados en Briviesca, 17 en Belorado, en 14 en Prado Luengo y mínimas sobre 2-3 grados. Por el centro de la provincia y por el oeste también tendremos intervalos nubosos, bastante más nubes medias que hoy, temperaturas que bajan, las máximas se quedan en 15-16 grados y mínimas de 1 o 2 grados. Por el sur, aquí los cielos estarán menos nubosos, habrá algunas nubes altas pero ya más aisladas. Temperaturas también a la baja, aunque de menor intensidad será el bajón que en el norte. Máximas sobre 17 grados en Lerma, en Aranda llegarán a los 18, mínimas sobre 1 o 2 grados. Y en la sierra, cielos poco nubosos, mínimas de 1 grado, máximas de 16. Mañana en Burgos capital, aumento de nubes medias, entrada de viento del nordeste y bajada de temperaturas. Sin embargo, a partir del sábado y sobre todo el domingo, vamos a tener días soleados de ambiente primaveral y ascenso de temperaturas notable. Y en estos días, a pesar del viento del nordeste y el frío que hemos tenido, ya ha florecido la retama espinosa, también conocida como ailaga. Aquí la vemos en todo su esplendor. Con la información del tiempo ponemos punto y final a nuestro programa de hoy, pero volvemos a encontrarnos mañana viernes a las 4:30 en punto, aquí en 8 Magazine. Hasta entonces.